Cuando mi hijo enfermó, sorprendí a mi esposo engañándome con mi nuera. En el funeral de mi hijo, ellos se besaban mientras yo no podía dejar de llorar. Hasta que él secó mis lágrimas y dijo, «Creo que gané, ¿verdad?». Le respondí con calma, «Ah, sí, conoce a mi nuevo esposo». Cuando vio llegar un Bentley nuevo en la entrada, se quedó helado al reconocerlo. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Sofía y tengo 66 años. Nunca pensé que a esta altura de mi vida tendría que enfrentar la peor traición imaginable, en el momento más doloroso que una madre puede vivir. Era un martes por la tarde cuando llegué al Hospital San Rafael llevando la comida favorita de Diego, sopa de pollo casera que había preparado desde las 5 de la mañana. Mi hijo llevaba 3 semanas internado luchando contra una neumonía severa que había complicado su diabetes. Los doctores no daban buenas noticias, pero yo me aferraba a la esperanza como una madre desesperada. Subí al piso 14 con el termo humeante entre mis manos temblorosas. Luis Fernando, mi esposo de 42 años de matrimonio, había dicho que estaría todo el día con Diego. Karime, mi nuera de 34 años, también había prometido acompañarlo. Me tranquilizaba saber que Diego no estaba solo en esos momentos tan difíciles. Al llegar al pasillo de cuidados intensivos, escuché risas provenientes de la sala de descanso para familiares. Una risa que conocía perfectamente, la de Luis Fernando. Pero había algo diferente en ese sonido, algo íntimo que me hizo detenerme en seco. Me acerqué lentamente hacia la puerta entreabierta. Lo que vi me partió el alma en pedazos. Luis Fernando estaba sentado en el sofá de cuero beige y Karime estaba prácticamente sobre él, con sus manos acariciando su rostro mientras se besaban con una pasión que jamás había visto entre ellos como suegra y nuera. Sus labios se movían con urgencia, como si llevaran años esperando ese momento. «Cuando todo esto termine, podremos estar juntos sin escondernos», susurró Karime contra los labios de mi esposo. Mi esposo, el padre de mi hijo moribundo. «Ya falta poco, mi amor», respondió Luis Fernando, acariciando el cabello negro de Karime. «Diego no va a resistir mucho más. Los doctores me lo dijeron en privado esta mañana». Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. No solo estaban traicionándome, sino que estaban esperando que mi hijo muriera para poder vivir su romance sin obstáculos. El termo se resbaló de mis manos y cayó al suelo con un estruendo metálico que resonó por todo el pasillo. Ambos se separaron de inmediato, con los rostros desencajados por la sorpresa. «Sofía», balbuceó Luis Fernando, tratando de componerse mientras se alejaba de Karime. «No es lo que parece», pero yo no podía hablar. Las palabras se habían atasgado en mi garganta como piedras pesadas. Karime se alisó la blusa arrugada y me miró con una expresión que mezcla culpa y desafío, como si supiera que había sido descubierta, pero no le importara. «Mamá Sofía», dijo con voz temblorosa, «nosotros podemos explicarte». «¿Explicarme qué?», logré susurrar finalmente, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a quemarme los ojos. ¿Explicarme que mientras mi hijo está luchando por su vida, ustedes están planeando su futuro juntos?» Luis Fernando se puso de pie, tratando de mantener la compostura, pero sus manos temblaban visiblemente. En 42 años de matrimonio, nunca lo había visto tan nervioso. «Sofía, por favor, cálmate». «Diego no debe escuchar gritos», dijo, como si el problema fuera mi reacción y no su traición. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Mi hijo, era lo único que importaba en ese momento, y ellos lo estaban usando como excusa para su comportamiento deplorable. Me agaché a recoger el termo abollado y los miré directamente a los ojos. «Tienen razón, Diego es lo único que importa ahora, y por él voy a actuar como si no hubiera visto nada». Karime parecía aliviada, pero Luis Fernando me conocía lo suficiente como para saber que esa calma no era normal en mí. «Pero cuando todo esto termine», continué con una voz que no reconocía como mía, fría y controlada, «ustedes van a descubrir exactamente cuánto me costó guardar este secreto». Salí de esa sala
sintiendo como si mi vida entera se hubiera desmoronado en cuestión de minutos. 42 años de matrimonio, de confiar ciegamente en Luis Fernando, de amar a Karime como a la hija que nunca tuve. Todo había sido una mentira. Caminé hacia el cuarto de Diego con las piernas temblando. Mi hijo estaba dormido, conectado a esos terribles aparatos que lo mantenían vivo. Su rostro pálido y demacrado me recordó al niño pequeño que solía cuidar cuando tenía fiebre. Me senté a su lado y tomé su mano fría entre las mías. «Perdóname, mi amor», le susurré. «Perdóname por no poder protegerte de esto también». Esa noche, mientras Luis Fernando dormía a mi lado como si nada hubiera pasado, yo permanecí despierta mirando el techo. Mi mente trabajaba sin descanso, procesando cada detalle de lo que había presenciado, cada palabra que habían intercambiado. Recordé todas las veces que Karime había venido a casa en los últimos meses, siempre cuando yo salía a hacer mandados. Recordé las llamadas telefónicas que Luis Fernando cortaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Recordé las miradas que intercambiaban durante las cenas familiares, que yo había interpretado como preocupación por Diego, pero que ahora entendía eran señales de complicidad. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Meses? ¿Años? La traición dolía más que cualquier cosa que hubiera experimentado en mis 66 años de vida. Pero lo que más me dolía era la crueldad de esperar la muerte de Diego como si fuera un obstáculo para su felicidad. Al día siguiente regresé al hospital con una determinación férrea. No iba a permitir que su traición arruinara los últimos momentos con mi hijo. Diego merecía todo mi amor y atención, sin distracciones, sin lágrimas de autocompasión. Pero en mi corazón, algo había cambiado para siempre. La mujer que había sido durante 4 décadas había muerto en ese pasillo del hospital, y la que quedaba tenía otros planes. Muy pronto, Luis Fernando y Karime iban a descubrir que habían subestimado gravemente a Sofía Mendoza. Los días siguientes en el hospital fueron una tortura silenciosa. Cada vez que Luis Fernando tocaba mi hombro, cariñosamente, cada vez que Karime me abrazaba y me llamaba «Mamá Sofía», sentía náuseas. Pero mantuve la compostura por Diego. Sin embargo, por las noches, mi mente se convertía en una máquina implacable que analizaba cada momento de los últimos años. Y las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera que me hizo sentir como la mujer más ciega del mundo. La primera señal había aparecido hace 2 años, durante el cumpleaños número 32 de Karime. Luis Fernando había insistido en organizar una fiesta sorpresa en nuestra casa, algo que nunca había hecho ni siquiera para mis cumpleaños. Recuerdo haberme sentido conmovida por lo considerado que era con su nuera. «Es importante que Karime se sienta parte de la familia», me había dicho esa noche, mientras yo decoraba la sala con globos rosados. «Diego escogió una buena mujer y nosotros debemos apoyarla». ¡Qué ciega fui! Ahora entendía que no era consideración familiar, era el enamoramiento de un hombre de 68 años que se había obsesionado con una mujer 34 años menor. Durante esa fiesta, mientras yo servía el pastel de 3 leches que había tardado todo el día en preparar, noté que Luis Fernando no apartaba la vista de Karime. Cuando ella abrió los regalos, él le había comprado un collar de perlas que costaba $3,000, una cifra exorbitante considerando que a mí me regalaba perfumes de $50 en nuestro aniversario. «Es demasiado, papá Luis», había protestado Karime, pero sus ojos brillaban de una manera que ahora reconocía como coquetería pura. «Nada es demasiado para la mujer que hace feliz a mi hijo», había respondido él, y yo había aplaudido como una idiota, creyendo que era un suegro generoso. La segunda señal apareció hace 1 año y medio, cuando Diego tuvo que viajar a Chicago por trabajo durante 2 semanas. Karime comenzó a visitar nuestra casa todos los días, supuestamente porque se sentía sola. «Pobrecita», le decía yo a Luis Fernando, «debe ser horrible estar en esa casa grande sin Diego. Me alegra que venga aquí». Una tarde regresé temprano del supermercado porque había olvidado mi billetera. Al abrir la puerta de casa, escuché risas provenientes de la sala. Encontré a Luis Fernando y Karime sentados muy cerca en el sofá, viendo una película romántica.
Ambos se separaron rápidamente cuando me vieron. «Mamá Sofía», había dicho Karime, «estábamos viendo esta película que papá Luis recomendó. Es muy buena». Luis Fernando asintió nerviosamente. «Sí, es un clásico. Karime nunca la había visto». En ese momento me pareció normal. Ahora me doy cuenta de que era la primera vez que los sorprendía en una situación íntima, y mi llegada inesperada los había puesto nerviosos. Durante esas 2 semanas, Luis Fernando comenzó a llegar tarde a casa. «Estuve acompañando a Karime al centro comercial», me explicaba. «No quería que anduviera sola por las noches. Incluso llegué a admirar lo protector que era con su nuera. ¡Qué estúpida! La tercera señal había sido la más obvia, pero también la que más había racionalizado. Hace 8 meses, durante una cena familiar, noté que Luis Fernando y Karime intercambiaban miradas extrañas. Cuando ella hablaba, él la escuchaba con una atención que jamás me había prestado a mí en 4 décadas. Esa noche, después de que Karime y Diego se fueran, le comenté a Luis Fernando: «Te veo muy atento con Karime últimamente». Su respuesta había sido inmediata, casi ensayada. «Es importante mantener la armonía familiar, Sofía. Karime es joven y a veces necesita orientación». Orientación. Ahora la palabra me daba asco, pero la señal más dolorosa la había tenido hace apenas 5 meses, cuando Diego comenzó a mostrar los primeros síntomas de la diabetes descontrolada. Una noche, después de volver del hospital donde habían internado a mi hijo por primera vez, encontré a Luis Fernando hablando por teléfono en el jardín. «No, mi amor, no puedes venir al hospital hoy», le decía en voz baja. «Sofía va a estar allí todo el tiempo. Necesitamos ser más cuidadosos». Cuando me vio acercarme, cambió inmediatamente el tono. «Sí, hermana, te entiendo. Nosotros también estamos muy preocupados por Diego». «¿Era tu hermana Carmen?», le pregunté, aunque algo en mi estómago me decía que no. «Sí, está muy preocupada por Diego. Ya sabes cómo es ella. Carmen vivía en México y no había hablado con nosotros en 3 años después de una pelea familiar. Pero yo quise creer la mentira porque la alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. Ahora, sentada en la cafetería del hospital a las 3 de la madrugada, mientras Diego luchaba por su vida 3 pisos arriba, todas esas señales me golpeaban como puñetazos. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había racionalizado cada comportamiento extraño, cada mentira obvia? La respuesta era simple y devastadora, porque confiaba en ellos completamente. Porque después de 42 años de matrimonio, jamás se me ocurrió que Luis Fernando pudiera traicionarme. Porque amaba a Karime como a la hija que nunca pude tener después de Diego. Tomé un sorbo de café frío y recordé la conversación que había escuchado esa tarde en la sala de descanso. «Ya falta poco, mi amor». Las palabras de Luis Fernando resonaban en mi cabeza como una sentencia de muerte. ¿Cuánto tiempo llevaban esperando que Diego muriera para poder estar juntos? ¿Habían estado fingiendo preocupación por mi hijo mientras secretamente deseaban que su condición empeorara? Esa idea me llenó de una furia tan pura y fría que casi me asustó. Durante 66 años había sido una mujer tranquila, paciente, que evitaba los conflictos. Pero algo se había roto en mi interior y no había vuelta atrás. Regresé a la habitación de Diego justo cuando las enfermeras estaban cambiando su suero. Mi hijo se veía más pálido que nunca, y su respiración era laboriosa incluso con la ayuda del respirador. «¿Cómo está?», le pregunté a la enfermera. «Estable, pero delicado», respondió con la voz profesional que usaba para dar malas noticias sin asustar a los familiares. Me senté junto a la cama y tomé la mano de Diego. «Mamá está aquí, mi amor», le susurré. «No te voy a abandonar». A las 6 de la mañana llegaron Luis Fernando y Karime juntos, supuestamente porque se habían encontrado en el elevador. Pero Luis Fernando llevaba la misma ropa del día anterior, y Karime tenía esa apariencia de mujer que había pasado la noche fuera de su casa. «Buenos días, mi vida», me dijo Luis Fernando, besándome la frente como había hecho durante 4 décadas. Pero esta vez su beso se sintió como el de Judas. «¿Cómo pasó la noche, Diego?»,
preguntó Karime, acercándose a la cama con lágrimas en los ojos que ahora sabía eran pura actuación. Estable, respondí secamente, observando cada microexpresión en sus rostros. Cuando el doctor llegó con las noticias del día, Luis Fernando y Karime se tomaron de la mano para darse apoyo emocional. Yo los vi y sentí una calma extraña, como si estuviera viendo actores en una obra de teatro muy mala. La condición de Diego es muy grave, explicó el doctor González, un hombre mayor con gafas que llevaba tratando a mi familia por años. Sus órganos están fallando uno a uno. Necesito que se preparen para lo peor. Karime comenzó a sollozar dramáticamente y Luis Fernando la abrazó para consolarla. Pero yo noté algo que me heló la sangre. Un destello de alivio que cruzó por los ojos de ambos cuando pensaron que yo no estaba viendo. Estaban aliviados. Aliviados porque el doctor acababa de confirmar que Diego se estaba muriendo, que su obstáculo para la felicidad pronto desaparecería. En ese momento supe que no iba a limitarme a divorciarme de Luis Fernando. No iba a limitarme a echar a Karime de mi vida. Iba a destruirlos de la misma manera que ellos habían destruido todo en lo que yo creía. Pero primero, tenía que despedirme de mi hijo de la manera que él se merecía. Diego murió un viernes por la mañana, cuando las primeras luces del amanecer apenas iluminaban su habitación del hospital. Yo estaba sosteniendo su mano cuando dejó de respirar. Sus últimas palabras habían sido «Te amo, mamá», susurradas con tanto esfuerzo que tuve que acercar mi oído a sus labios para escucharlas. Luis Fernando y Karime habían salido a desayunar 30 minutos antes. Qué conveniente que no estuvieran presentes para el momento más sagrado de mi vida, despedirme de mi único hijo. Cuando regresaron con cafés y donas, encontraron a las enfermeras desconectando los equipos y a mí llorando silenciosamente junto a la cama. Luis Fernando dejó caer su café al suelo y Karime emitió un grito que sonó más teatral que genuino. «¿Cuándo?», preguntó Luis Fernando, acercándose con lo que parecía dolor real en sus ojos. «Hace 20 minutos», respondí sin mirarlo. Sus últimas palabras fueron para mí. Vi cómo Karime y Luis Fernando intercambiaron una mirada rápida. Una mirada que decía claramente, «Ya terminó, ya somos libres». Los siguientes 3 días fueron un infierno de preparativos funerarios que tuve que soportar mientras fingía no saber nada sobre su traición. Elegí el ataúd de caoba que a Diego le hubiera gustado. Contraté a la funeraria más respetada de la ciudad y coordiné cada detalle de la ceremonia mientras Luis Fernando y Karime me ayudaban entre susurros cómplices que creían que no escuchaba. La noche antes del funeral, mientras yo estaba en la cocina preparando comida para los invitados que vendrían a la casa después del servicio, escuché voces en el jardín trasero. Me asomé por la ventana y vi a Luis Fernando y Karime abrazados junto al rosal que había plantado cuando Diego era pequeño. «Después de mañana ya no tendremos que escondernos más», decía Karime acariciando el rostro de mi esposo. «Podré dormir en tu cama sin tener que inventar excusas». «Esperaremos un tiempo prudente», respondió Luis Fernando. «Tal vez 6 meses. No queremos que la gente hable». 6 meses. Habían calculado exactamente cuánto tiempo era socialmente aceptable esperar antes de destruir mi vida públicamente. «¿Le vas a decir a Sofía antes o después de que yo me mude aquí?», preguntó Karime con una sonrisa que pude ver incluso en la oscuridad. Luis Fernando se rió. Una risa baja y cruel que jamás le había escuchado en 42 años de matrimonio. «Le voy a decir que encontré el amor verdadero y que ella tuvo una buena carrera como mi esposa, pero que ahora es tiempo de que se retire». Karime se carcajeó como si hubiera escuchado el chiste más divertido del mundo. «Pobre Sofía. Va a ser tan humillante para ella. Una mujer de 66 años, siendo reemplazada por alguien como yo». «Se lo tiene merecido», dijo Luis Fernando, y su voz se endureció. «Ha sido una esposa mediocre durante décadas. Nunca tuvo la pasión que tú tienes. Nunca me hizo sentir como un hombre de verdad. Contigo me siento joven otra vez». Esas palabras me atravesaron como balas.
42 años de matrimonio, de cuidarlo cuando estaba enfermo, de cocinar sus comidas favoritas, de criar a su hijo, de sacrificar mis propios sueños por nuestra familia. Todo eso era mediocre para él. Regresé a la cocina con las manos temblando y continué pelando papas para la ensalada de papa de Diego, una receta que había perfeccionado durante 30 años. Mientras trabajaba, una extraña calma se apoderó de mí. La misma calma que había sentido en el hospital cuando tomé la decisión de que iban a pagar por su traición. El día del funeral amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo estuviera llorando por mi hijo. La iglesia de San Antonio estaba llena hasta el último banco. Diego había sido muy querido en la comunidad. Sus compañeros de trabajo, vecinos, amigos de la infancia, familiares lejanos que habían viajado para estar presentes. Durante la misa me senté en la primera fila entre Luis Fernando y Karime, como la familia amorosa que fingíamos ser. Luis Fernando me tomó la mano durante la homilía y Karime me pasó pañuelos cuando las lágrimas se volvían incontrolables. Todo era una actuación perfecta, excepto que yo ya conocía el final de su obra. Después de la misa, en el cementerio, observé cómo bajaban el ataúd de mi hijo a la tierra fría. Cada palada de tierra que caía sobre la madera sonaba como un tambor marcando el fin de una era, el fin de mi vida como la conocía. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a dispersarse, Luis Fernando se acercó a mí con una expresión que no logré descifrar completamente. «Sofía, necesito hablar contigo», dijo en voz baja, con una urgencia que me alertó inmediatamente. «Ahora no, Luis Fernando», respondí, viendo cómo los familiares se acercaban para darme el pésame. «Es importante», insistió, tomándome del brazo con más fuerza de la necesaria. Karime apareció a su lado, como si hubieran coordinado el momento. «Mamá Sofía, tal vez deberíamos hablar en privado, los tres». Algo en su tono me hizo saber que el momento había llegado. No iban a esperar los 6 meses que habían planeado. Iban a humillarme el día del funeral de mi hijo. Los seguí hasta una zona apartada del cementerio, detrás de un mausoleo antiguo donde nadie podía vernos. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, de anticipación. Luis Fernando se aclaró la garganta como si estuviera a punto de dar un discurso ensayado. «Sofía, lo que voy a decirte es difícil, pero creemos que es mejor ser honestos». «¿Creemos?», repetí, mirando alternadamente a mi esposo y a mi nuera. Karime se acercó un paso, con una sonrisa que no logró esconder completamente su satisfacción. «Mamá Sofía, lo que pasa es que Luis Fernando y yo, bueno, nos enamoramos». La forma en que lo dijo, como si fuera algo hermoso y romántico, en lugar de una traición devastadora, me quitó el aliento por un segundo. Luis Fernando asintió, tomando la mano de Karime frente a mis ojos. «Sé que es difícil de entender, pero el amor verdadero no se puede controlar. Karime me hace sentir vivo de una manera que no había experimentado en décadas. Décades», repetí lentamente, dejando que la palabra colgara en el aire entre nosotros. «Lo que tenemos es real, Sofía», continuó Luis Fernando, y su voz adquirió un tono casi condescendiente. «Sé que duele, pero eres una mujer inteligente. Debes entender que esto es lo mejor para todos». Karime asintió entusiasmada. «Exacto. Tú puedes rehacer tu vida, encontrar a alguien apropiado para tu edad, tal vez alguien mayor, más tranquilo». La crueldad casual de sus palabras me dejó sin aliento. Estaban hablando como si me estuvieran haciendo un favor al destruir mi vida. «Además», agregó Luis Fernando, «la casa es muy grande para una sola persona. Karime y yo necesitamos espacio para nuestro futuro juntos. Tal vez puedas encontrar un apartamento pequeño, algo más manejable para ti». Mi casa, la casa donde había criado a Diego, donde había vivido durante 4 décadas, donde cada rincón tenía recuerdos de mi familia. Querían echarme de mi propia casa el día del funeral de mi hijo. «¿Eso es todo?», pregunté con una calma que los sorprendió visiblemente. Luis Fernando parpadeó. «¿Perdón? ¿Eso es todo lo que tienen que decirme? ¿Que me están reemplazando y que quieren que me mude?». Karime frunció el ceño, confundida por mi falta de histeria. «Bueno, sí,
Creíamos que ibas a gritar o a hacer una escena. Luis Fernando se irguió, adoptando una postura más agresiva. Mira, Sofía, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Pero lo que va a pasar es que Karime se va a mudar a la casa conmigo, y tú vas a encontrar otro lugar donde vivir. Es así de simple. ¿Por las malas?, repetí, sintiendo cómo una sonrisa extraña se formaba en mis labios. Sí, dijo Luis Fernando, con una confianza que me resultó casi cómica. Creo que gané, ¿verdad? Tengo a la mujer más hermosa de la ciudad, una mujer que me ama de verdad. ¿Y tú? Bueno, tú tienes 66 años y estás sola. Karime se rió con una crueldad que me hizo sentir náuseas. Pobrecita Sofía, debe ser tan difícil aceptar que ya nadie te quiere. En ese momento, mirando sus rostros satisfechos y crueles, sentí algo que jamás había experimentado, una furia tan pura que me hizo sentir poderosa en lugar de destruida. Sonreí con la calma de alguien que tiene el as de espadas escondido en la manga. ¿Así?, dije suavemente, disfrutando la confusión que apareció en sus ojos. ¿De verdad crees que ganaste? Luis Fernando frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, continué, mi sonrisa haciéndose más amplia, que deberían conocer a mi nuevo esposo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. El color se drenó completamente del rostro de Luis Fernando. Karime abrió la boca como un pez fuera del agua, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Tu nuevo esposo?, balbuceó Luis Fernando con una voz que sonó como si le hubieran apretado la garganta. ¿De qué diablos estás hablando? Exactamente de lo que escuchaste, respondí, manteniendo esa sonrisa que parecía estar volviéndolos locos de confusión. Me volví a casar. Karime se rió nerviosamente. Eso es imposible. Mamá Sofía, no puedes casarte si ya estás casada. Además, ¿cuándo? ¿Con quién? Ah, dije, disfrutando cada segundo de su desconcierto. Olvidan que Luis Fernando y yo nos divorciamos hace 3 meses. La mentira salió tan suavemente que incluso yo me sorprendí. Pero la expresión de shock absoluto en el rostro de Luis Fernando me dio exactamente la reacción que esperaba. ¿Divorciamos?, gritó, perdiendo completamente la compostura. Eso es ridículo. Yo nunca firmé ningún divorcio. ¿Estás seguro?, pregunté, inclinando la cabeza con fingida inocencia, porque recuerdo claramente que firmaste varios documentos que te traje, diciéndote que eran para el seguro médico de Diego. Vi el momento exacto en que la comprensión golpeó su cerebro. Sus ojos se agrandaron como platos mientras recordaba todas las veces que había firmado papeles sin leerlos, confiando ciegamente en su esposa de 4 décadas. No, susurró, con una voz quebrada. No, eso no es posible. Es más que posible, dije, sintiendo una satisfacción que me sorprendió por su intensidad. Es un hecho consumado. Karime se acercó a Luis Fernando, agarrándolo del brazo como si fuera a desmayarse. Pero eso significaría que ya no soy la señora de Luis Fernando, terminé por ella. Así es, soy la señora de Eduardo Maldonado. El nombre cayó entre nosotros como una bomba. Luis Fernando se tambaleó literalmente hacia atrás, como si le hubiera dado una bofetada. Eduardo, repitió con horror. Eduardo Maldonado, mi hermano Eduardo. Tu hermano mayor, confirmé con dulzura. El hermano exitoso, el hermano que siempre admiraste y envidiaste a partes iguales. Karime miró entre nosotros dos, completamente perdida. ¿Quién es Eduardo? Luis Fernando no pudo responder. Su cara había adquirido un color grisáceo enfermizo y sus manos temblaban visiblemente. Eduardo es el hermano de Luis Fernando, expliqué pacientemente, como si le estuviera dando una lección a una niña pequeña. 10 años mayor, infinitamente más exitoso, dueño de la cadena de restaurantes más próspera del estado, divorciado hace 2 años de una mujer que lo engañó con su contador. ¿Y tú te casaste con él?, preguntó Karime, con una voz aguda que sonaba al borde de la histeria. Hace 2 semanas, confirmé. Una ceremonia pequeña pero elegante. Eduardo quería algo grande,
pero yo preferí algo íntimo, considerando las circunstancias con Diego. Luis Fernando finalmente encontró su voz, aunque sonó como un graznido. Eso es imposible. Eduardo me odia. Jamás se casaría contigo para lastimarme. ¿Para lastimarte? Repetí, genuinamente sorprendida. Luis Fernando, ¿de verdad crees que todo gira alrededor de ti? Eduardo se casó conmigo porque me ama. Me ha amado desde que éramos jóvenes. Esa parte era completamente verdadera. Eduardo había estado enamorado de mí cuando yo tenía 22 años, antes de conocer a Luis Fernando. Habíamos salido durante 6 meses, pero la familia había presionado para que me casara con Luis Fernando porque era más estable y mejor partido en ese momento. Eduardo se había ido a estudiar a Europa después de nuestra ruptura, regresando años después ya casado. Cuando se divorció hace 2 años, me contactó. Continué viendo cómo las piezas encajaban dolorosamente en la mente de Luis Fernando. Al principio solo hablábamos como viejos amigos, pero cuando descubrí su traición, señalé hacia Karime, Eduardo estuvo ahí para mí. No, murmuró Luis Fernando, negando con la cabeza como un niño obstinado. No, no, no. Esto no puede estar pasando. En ese momento, como si hubiera sido coordinado por los dioses de la venganza, escuchamos el sonido de un motor potente acercándose por el camino de grava del cementerio. Los 3 volteamos hacia el sonido, y lo que vimos fue un Bentley Continental GT plateado que brillaba incluso bajo el cielo nublado. Karime ahogó un grito. Luis Fernando se quedó inmóvil como una estatua. El Bentley se detuvo a unos metros de nosotros, y cuando se abrió la puerta del conductor, salió un hombre que irradiaba éxito y elegancia desde cada poro. Eduardo Maldonado, a los 78 años, era todo lo que Luis Fernando había querido ser, pero nunca logró. Alto, distinguido, impecablemente vestido, y con esa confianza que solo viene de décadas de éxito real. Perdón por la demora, mi amor, dijo Eduardo, acercándose a mí con pasos seguros. El tráfico desde el aeropuerto estaba terrible. Me besó suavemente en la mejilla, un gesto que era tanto cariñoso como territorial. Luego, como si acabara de notarlo, miró hacia Luis Fernando. «Hermano», dijo Eduardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lamento mucho la pérdida de Diego. Era un buen muchacho». Luis Fernando no pudo responder. Su boca se abría y cerraba como la de un pez, pero no salía ningún sonido. Eduardo entonces miró hacia Karime, y su expresión se endureció casi imperceptiblemente. «Y tú debes ser Karime. Sofía me ha contado mucho sobre ti». Karime, que había estado paralizada durante toda la conversación, finalmente encontró su voz. «¿Usted es Eduardo? ¿El hermano de Luis Fernando?» «El mismo», respondió Eduardo con cortesía glacial. Aunque hermano es un término que uso muy libremente estos días. Luis Fernando finalmente logró articular una palabra. «¿Cómo?» Eduardo sonrió, pero fue el tipo de sonrisa que un depredador le da a su presa antes del ataque final. «¿Cómo qué, Luis Fernando? ¿Cómo me casé con la mujer más extraordinaria que conozco? ¿Cómo logré lo que tú fuiste demasiado estúpido para valorar?» «No entiendo», balbuceó Luis Fernando. «Ustedes se divorciaron, Sofía y yo». «Ustedes se divorciaron hace 3 meses», interrumpió Eduardo. «Sofía me contactó cuando descubrió tu pequeña aventura con tu nuera. Imagínate mi sorpresa al descubrir que mi hermano menor había resultado ser tan predecible». Karime se adelantó, con una desesperación que era dolorosa de ver. «Pero nosotros nos amamos. Luis Fernando y yo tenemos una conexión real». Eduardo la miró como si fuera algo desagradable que había encontrado en la suela de su zapato. ¿Una conexión real? Querida niña, mi hermano tiene 68 años, no tiene un centavo ahorrado porque todo lo gasta en fantasías de grandeza y su único atractivo para ti era la casa que ni siquiera es suya. ¿Qué quieres decir con que no es suya?, preguntó Karime, con una voz que se iba haciendo más aguda. Eduardo se rió suavemente. «La casa está a nombre de Sofía desde hace 20 años. Era parte de la herencia que recibió cuando murieron sus padres. Luis Fernando nunca tuvo derecho legal sobre ella.
Vi cómo Karime procesaba esta información y cómo su expresión iba cambiando de confusión a horror. Pero él me dijo, comenzó a decir, pero Eduardo la cortó con un gesto de su mano. Mi hermano dice muchas cosas, dijo Eduardo con desdén. Muy pocas son verdad. Luis Fernando finalmente explotó. Esto es ridículo. Eduardo, no puedes hacer esto. Sofía es mi esposa. Era tu esposa, lo corrigió Eduardo. Ahora es mi esposa. Y francamente, nunca te la mereciste. Se volteó hacia mí con una ternura genuina que contrastaba dramáticamente con la frialdad que había mostrado hacia Luis Fernando y Karime. ¿Estás lista para irnos, mi amor? Tenemos una luna de miel que comenzar. Asentí, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. Más que lista. Mientras caminábamos hacia el Bentley, escuché la voz desesperada de Luis Fernando detrás de nosotros. Sofía, no puedes hacerme esto, después de todo lo que hemos pasado juntos. Me detuve y me volteé para mirarlo una última vez. Luis Fernando, dije con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Tú hiciste esto. Cada decisión que tomaste, cada mentira que dijiste, cada momento que elegiste a Karime sobre mí. Esto es simplemente la consecuencia de tus propias acciones. «Pero te amo», gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. «Todo esto con Karime fue solo una distracción. Tú eres mi verdadera esposa». «No», respondí, sintiendo cómo se cerraba un capítulo de mi vida para siempre. «Ya no lo soy». Eduardo abrió la puerta del Bentley para mí y me subí sintiendo como si estuviera entrando a una nueva vida. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo lateral cómo Luis Fernando caía de rodillas en el cementerio, con Karime de pie a su lado, mirando el auto como si acabara de ver desaparecer todas sus fantasías de una vida cómoda. Y tal vez era exactamente eso lo que había pasado. Una semana después del funeral, mientras Eduardo y yo estábamos en nuestra suite matrimonial en el Hotel Ritz-Carlton de Monterrey, disfrutando de nuestra luna de miel tardía, recibí una llamada que había estado esperando. «Señora Maldonado», dijo la voz profesional de mi abogado, Ricardo Vázquez. «Tengo noticias sobre la situación de su ex esposo». Eduardo, que estaba leyendo el periódico financiero junto a mí en la terraza con vista al Cerro de la Silla, levantó la vista con interés. Él había estado involucrado en cada paso de mi plan desde el momento en que lo contacté hace 3 meses. «Cuénteme todo», respondí, activando el altavoz para que Eduardo pudiera escuchar. «Luis Fernando fue al banco esta mañana tratando de acceder a la cuenta conjunta que ustedes mantenían durante el matrimonio», comenzó Ricardo. Como esperábamos, descubrió que la cuenta fue cerrada hace 2 meses y que todos los fondos fueron transferidos legalmente a su nombre, según los términos del divorcio. Sonreí recordando el momento en que Luis Fernando había firmado esos papeles, pensando que eran formularios del seguro médico. Había firmado sin leer, como siempre había hecho durante nuestro matrimonio, confiando ciegamente en que yo me haría cargo de todos los detalles burocráticos. «¿Cuánto dinero había en esa cuenta?», preguntó Eduardo, aunque ya conocía la respuesta. $120,000, respondió Ricardo. El total de los ahorros del matrimonio, más la herencia que la señora Sofía había recibido de sus padres y que había mantenido en cuentas conjuntas por generosidad. Eduardo asintió con satisfacción. Habíamos hablado extensamente sobre cómo Luis Fernando había disfrutado durante décadas de un estilo de vida que nunca podría haber mantenido con su salario de vendedor de seguros. La herencia de mis padres, la casa que había heredado, mis ahorros de los años en que trabajé como secretaria antes de que Diego naciera. Todo eso había sostenido nuestra vida cómoda. ¿Qué pasó cuando descubrió que no tenía acceso al dinero?, pregunté, aunque podía imaginar la escena. Según el gerente del banco, el señor Luis Fernando tuvo lo que solo puede describirse como una crisis nerviosa en el lobby, dijo Ricardo, con un tono que sugería que había disfrutado escuchar esa parte. Gritó que había sido robado, que su esposa había cometido fraude, que iba a demandar al banco. «Por supuesto que lo hizo», murmuré, tomando un sorbo de mi café. Luis Fernando siempre había tenido berrinches cuando las cosas no salían como él esperaba.
El gerente tuvo que llamar a seguridad, continuó Ricardo. Aparentemente, su exesposo se negó a salir del banco hasta que arreglaran su error. Cuando le explicaron que no había ningún error, que todos los documentos estaban en orden y habían sido firmados por él mismo, la situación se volvió, digamos, embarazosa. Eduardo se rió suavemente. Imagino que Karime no estaba muy contenta cuando se enteró. Ah, sobre eso, dijo Ricardo, y pude escuchar el placer en su voz. Tengo información aún más interesante. Resulta que la señorita Karime visitó a su propio abogado ayer por la tarde. ¿Su propio abogado? Repetí, sintiendo una punzada de curiosidad. Aparentemente está buscando formas de anular su matrimonio con Diego, explicó Ricardo. Quiere saber si puede reclamar algún tipo de herencia o beneficios como viuda, especialmente ahora que descubrió que Luis Fernando no tiene los recursos que ella creía. La información me golpeó como una bofetada fría. Incluso después de todo lo que había descubierto sobre su carácter, la idea de que Karime estuviera tratando de lucrar con la muerte de mi hijo me llenó de una furia renovada. ¿Puede hacer eso?, pregunté, sintiendo como mis manos se apretaban en puños. Legalmente tiene algunos derechos como viuda, admitió Ricardo. Pero hay factores complicantes. Diego no tenía un seguro de vida significativo, no tenía propiedades a su nombre, y su salario como ingeniero, aunque respetable, no generó ahorros sustanciales debido a sus gastos médicos. Eduardo se acercó y tomó mi mano libre, sintiendo mi tensión. ¿Qué más descubriste, Ricardo? Bueno, aquí es donde las cosas se vuelven interesantes, continuó el abogado. El seguro de vida de Diego tenía una cláusula muy específica. En caso de que su esposa intentara reclamar beneficios mientras mantenía una relación extramarital durante su enfermedad, los beneficios serían transferidos automáticamente al beneficiario secundario. ¿Quién era el beneficiario secundario?, pregunté, aunque tenía una sospecha. Su madre, dijo Ricardo simplemente. Usted, señora Maldonado. El silencio se extendió por la terraza mientras procesaba esta información. Diego había protegido sus beneficios, incluso en la muerte. Mi hijo había sospechado algo sobre la relación de Karime con Luis Fernando. Hay más, continuó Ricardo. Según el investigador privado que contratamos, Karime ha estado viviendo en un hotel desde hace 3 días. ¿Un hotel?, preguntó Eduardo. ¿Por qué no está en la casa con Luis Fernando? Porque Luis Fernando no puede pagar el hotel donde ella se está hospedando, explicó Ricardo con obviamente satisfacción. El Hotel Camino Real, donde aparentemente ha estado cargando todo a una tarjeta de crédito que ahora está en su límite máximo. Me reí a pesar de mí misma. ¿Cuánto ha gastado? En 3 días, aproximadamente $8,000, respondió Ricardo. Spa, room service, compras en las boutiques del hotel. Al parecer, la señorita Karime tiene gustos caros que Luis Fernando ya no puede mantener. ¿Y qué está haciendo Luis Fernando?, pregunté. Según nuestras fuentes, está viviendo en la casa que ustedes compartían durante el matrimonio, dijo Ricardo. Pero hay un problema. Eduardo y yo intercambiamos miradas. ¿Cuál problema? La casa técnicamente nunca fue suya, explicó Ricardo. Como mencionamos antes, está a nombre de usted desde la herencia de sus padres. Luis Fernando tenía derecho a vivir ahí como su esposo, pero ahora que están divorciados, puede ser desalojado, terminé, sintiendo una satisfacción profunda. Exactamente. Hemos preparado los papeles de desalojo. Tiene 30 días para encontrar otra vivienda. Eduardo se recostó en su silla, claramente impresionado. Tu plan fue perfecto, mi amor. Aún no hemos terminado, dijo Ricardo. Hay una cosa más que deben saber. Luis Fernando ha estado tratando de contactar a varios miembros de la familia, buscando apoyo financiero. ¿Y qué le han dicho?, pregunté, aunque podía imaginarlo. Su hermana Carmen en México le dijo que había quemado sus puentes hace años y que no le daría ni un peso. Su primo Roberto, que trabajaba con él en la compañía de seguros, le recordó que lo habían despedido el mes pasado por bajo rendimiento. Esa información era nueva para mí. ¿Lo despidieron? Según el investigador, su rendimiento había declinado significativamente en los últimos meses, explicó Ricardo.
Aparentemente estaba llegando tarde, distraído, cometiendo errores en las pólizas. Su jefe le dijo que parecía más interesado en su teléfono que en sus clientes. Por supuesto, Luis Fernando había estado tan obsesionado con Karime que había descuidado todo lo demás, incluyendo el trabajo que proporcionaba nuestro único ingreso estable. Entonces, para resumir, dijo Eduardo, con una voz que sonaba casi admirativa, Luis Fernando está sin trabajo, sin dinero, a punto de ser desalojado, y Karime lo está abandonando ahora que descubrió que no puede mantenerla en el estilo de vida que ella esperaba. Exactamente, confirmó Ricardo. Y hay una cosa más. Ayer por la tarde, Karime fue vista en el restaurante La Mansión, cenando con un hombre de aproximadamente 60 años que conduce un Mercedes clase S. ¿Conocemos quién es?, pregunté. Sí, dijo Ricardo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Es Alejandro Herrera, el dueño de 3 concesionarios de automóviles en la ciudad, divorciado, sin hijos, patrimonio estimado en $3 millones. Eduardo soltó una carcajada. No perdió tiempo. Al parecer no, acordó Ricardo. Según nuestras fuentes, se conocieron en el gimnasio del hotel donde ella se está hospedando. Él se ofreció a pagar su cuenta del hotel. La imagen de Karime pasando inmediatamente de Luis Fernando a otro hombre mayor con dinero me llenó de una satisfacción fría. Ella no había amado a mi esposo. Simplemente había visto una oportunidad de una vida cómoda. Ahora que esa oportunidad se había esfumado, había encontrado rápidamente un reemplazo. ¿Luis Fernando sabe sobre el nuevo novio de Karime?, preguntó Eduardo. Todavía no, respondió Ricardo. Pero será difícil que no se entere pronto. Karime no está siendo particularmente discreta. Ayer fueron vistos comprando en el centro comercial Palacio de Hierro, donde él le compró un bolso que cuesta $4,000. Me quedé en silencio durante un momento, procesando todo lo que había escuchado. En el espacio de una semana, Luis Fernando había perdido su trabajo, su dinero, su casa, y muy pronto perdería a la mujer por la cual había destruido nuestro matrimonio. Ricardo, dije finalmente, proceda con el desalojo. Quiero que Luis Fernando esté fuera de mi casa en menos de un mes. Será un placer, señora Maldonado, respondió el abogado. Después de colgar, Eduardo y yo nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos, viendo las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse mientras el sol se ponía. ¿Te sientes satisfecha?, Buna preguntó Eduardo suavemente. Consideré la pregunta cuidadosamente. No siento satisfacción, dije finalmente. Siento justicia. Eduardo asintió, entendiendo la diferencia. Tu hijo estaría orgulloso de ti. Esas palabras me tocaron más profundamente de lo que esperaba. Diego había sido un hombre honorable, que valoraba la honestidad y la lealtad. Saber que su padre y su esposa lo habían traicionado mientras él luchaba por su vida habría sido devastador para él. Espero que sí, susurré, sintiendo las lágrimas que raramente me permitía derramar. Espero que esté en paz sabiendo que no dejé que salieran impunes. Eduardo me abrazó, y por primera vez desde la muerte de Diego, me permití llorar verdaderamente. No por Luis Fernando, no por Karime, sino por mi hijo, que había merecido mucho mejor de las personas que supuestamente lo amaban. 6 meses después de la muerte de Diego, Eduardo y yo estábamos viviendo en su hermosa hacienda en las afueras de San Luis Potosí, a 4 horas de distancia de la ciudad donde había pasado los últimos 42 años de mi vida. La casa era un mundo completamente diferente al que había conocido. Amplios jardines con fuentes, caballos pastando en los campos y una paz que no sabía que era posible experimentar. Era una mañana de sábado cuando Ricardo me llamó con las noticias finales sobre Luis Fernando. Señora Maldonado, dijo con la voz que había aprendido a reconocer cuando traía información satisfactoria. Tengo el reporte final sobre su exesposo. Eduardo estaba preparando café en la cocina de la hacienda, una rutina matutina que habíamos desarrollado juntos. Me encantaba verlo moverse con esa tranquilidad que venía de años de éxito y estabilidad emocional. Adelante, Ricardo, dije,
sentándome en la mesa de madera maciza que dominaba la cocina. Luis Fernando fue formalmente desalojado de la casa hace 2 semanas, comenzó Ricardo. Cuando los oficiales llegaron a ejecutar la orden, encontraron que había estado viviendo prácticamente como un indigente. Eduardo se acercó con 2 tazas de café humeante y se sentó a mi lado para escuchar. ¿Qué quiere decir con como un indigente?, pregunté. Según el reporte de los oficiales, la casa estaba en condiciones deplorables, explicó Ricardo. Platos sucios acumulados durante semanas, ropa tirada por todas partes, botellas de alcohol vacías por toda la sala. Al parecer, Luis Fernando no había estado cuidando la propiedad para nada. La imagen me entristeció, no por Luis Fernando, sino por la casa donde había criado a Diego. Esa casa había sido llena de amor y cuidado durante décadas. ¿Dónde está viviendo ahora?, preguntó Eduardo. En un motel en la parte más barata de la ciudad, respondió Ricardo. El Motel San Marcos, donde las habitaciones cuestan $25 por noche. Según nuestras fuentes, está trabajando como guardia nocturno en un estacionamiento del centro, ganando aproximadamente $300 por semana. $300 por semana. Menos de lo que Luis Fernando solía gastar en una sola cena cuando todavía tenía acceso a mi dinero. ¿Y Karime?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. La señora Karime tiene noticias muy interesantes, dijo Ricardo con obvio placer. Se casó con Alejandro Herrera hace 3 meses. Una ceremonia muy ostentosa en el Club Campestre, con más de 200 invitados. Eduardo soltó una carcajada. Esa mujer no pierde el tiempo. Al parecer no, acordó Ricardo, pero hay algo más. Según nuestros contactos, el señor Herrera está comenzando a darse cuenta del tipo de mujer que se casó. ¿Qué quiere decir?, se pregunté, sintiendo una curiosidad involuntaria. Karime ha gastado aproximadamente $50,000 en ropa y joyas en 3 meses, explicó Ricardo. También insistió en que compraran una casa nueva porque la de él no tenía suficiente estilo para una mujer de su calibre. La nueva casa costó $800,000. Eso es mucho dinero, incluso para alguien con 3 millones, observó Eduardo. Exactamente, confirmó Ricardo. Y aparentemente, Karime ha estado presionando para que su nuevo esposo le compre un Mercedes convertible porque una mujer como ella no puede ser vista en un auto común. Me quedé en silencio, procesando cómo Karime había pasado de fingir luto por Diego a gastar dinero desenfrenadamente con un nuevo esposo en cuestión de meses. Pero la parte más interesante, continuó Ricardo, es que el señor Herrera contrató a un investigador privado para que investigara el pasado de su nueva esposa. ¿Y qué encontró?, preguntó Eduardo. Bueno, además de la aventura con Luis Fernando, el investigador descubrió que Karime había tenido una relación similar con el jefe de Diego hace 2 años, dijo Ricardo. Al parecer, es su patrón: encontrar hombres mayores establecidos y manipularlos emocionalmente para obtener beneficios económicos. Y la revelación me quitó el aliento. ¿El jefe de Diego? Sí, un hombre casado de 55 años. La relación duró 6 meses antes de que su esposa los descubriera. El hombre casi pierde su matrimonio por Karime. Eduardo se recostó en su silla, claramente impresionado. Entonces Diego nunca fue verdaderamente amado por su esposa. Aparentemente no, confirmó Ricardo. Según el investigador, Karime vio a Diego como un trampolín social hacia hombres más exitosos. El plan siempre fue usarlo para conocer personas con más dinero. Esa información me llenó de una tristeza profunda por mi hijo. Diego había amado genuinamente a Karime. Había trabajado extra horas para darle los lujos que ella quería. Había luchado contra su enfermedad pensando que tenía a alguien por quien vivir. ¿El señor Herrera sabe sobre estos antecedentes?, pregunté. Sí, respondió Ricardo. Según nuestras fuentes, tuvo una confrontación muy seria con Karime la semana pasada. Al parecer, ella le dijo que eran mentiras de gente envidiosa, pero él no le creyó. ¿Qué va a pasar?, preguntó Eduardo. El señor Herrera está consultando con abogados sobre un acuerdo prenupcial retroactivo, explicó Ricardo. Si Karime no acepta,
Él procederá con el divorcio. La imagen de Karime perdiendo a otro esposo adinerado por su propia avaricia me dio una satisfacción que no había esperado sentir. Y hay una última cosa sobre Luis Fernando, agregó Ricardo. Aparentemente ha estado tratando de contactar a Karime desesperadamente. ¿De verdad? Y pregunté, sorprendida. Sí. Según el gerente del hotel donde ella vivía antes de casarse, Luis Fernando aparecía allí casi todas las noches durante 2 meses, rogando para verla. Karime le dijo al personal que lo echaran y que si volvía a aparecer, llamaran a la policía. La imagen de Luis Fernando, el hombre que había destruido nuestro matrimonio por Karime, siendo rechazado y amenazado con la policía por la misma mujer, era casi poética en su justicia. ¿Ha tratado de contactarte a ti, Sofía?, preguntó Eduardo tomando mi mano. Una vez, admití. Hace 3 meses. Me envió una carta larga pidiendo perdón, diciendo que había cometido el error más grande de su vida. ¿Qué hiciste con la carta? La quemé sin terminar de leerla, respondí simplemente. Eduardo sonrió y apretó mi mano. Muy bien. Después de terminar la llamada con Ricardo, Eduardo y yo nos sentamos en el porche de la hacienda, viendo cómo el sol de la tarde pintaba los campos de oro. Era una vista que nunca me cansaba de admirar. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Eduardo suavemente. Consideré la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de no haber visto las señales antes, dije finalmente. Me arrepiento de no haber protegido mejor a Diego de la verdad sobre su esposa. Pero no me arrepiento de lo que hice después. Eduardo asintió. Tu hijo sabía que lo amabas. Eso es lo que importa. Esa tarde, decidimos visitar el pequeño cementerio del pueblo donde habíamos enterrado las cenizas de Diego bajo un roble centenario. Era un lugar tranquilo, muy diferente al cementerio urbano donde había sido su funeral. Mientras colocaba flores frescas en la pequeña lápida que simplemente decía Diego Maldonado, hijo amado, sentí una paz que no había experimentado desde su muerte. Hice lo correcto, mi amor, le susurré a la lápida. Los hice pagar por lo que te hicieron. Eduardo se quedó a unos metros de distancia, dándome privacidad para mi conversación con Diego. Era uno de los muchos gestos considerados que me recordaban diariamente por qué me había casado con él. Durante el viaje de regreso a la hacienda, Eduardo me tomó la mano. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra vida ahora?, me preguntó. ¿Qué? Que cada día me despierto sabiendo que estoy con una mujer que me eligió por las razones correctas, dijo. No por dinero, no por conveniencia, sino porque genuinamente queremos construir algo juntos. Tenía razón. Durante 42 años había estado casada con un hombre que nunca había apreciado verdaderamente lo que teníamos. Ahora, a los 66 años, había encontrado algo que ni siquiera sabía que era posible. Un amor basado en respeto mutuo, admiración genuina y valores compartidos. Eduardo, le dije mientras entrábamos al camino de grava que llevaba a nuestra casa, ¿te he dado las gracias por salvarme? Él se rió suavemente. Sofía, mi amor, tú no necesitabas que te salvaran. Solo necesitabas que te recordaran lo fuerte que eres. Esa noche, mientras preparábamos la cena juntos en la cocina que ahora consideraba nuestra, reflexioné sobre el camino que había recorrido desde aquella tarde devastadora en el hospital. Luis Fernando estaba viviendo en un motel barato, trabajando un trabajo nocturno que probablemente detestaba, abandonado por la mujer por la cual había sacrificado 4 décadas de matrimonio. Karim estaba enfrentando la posibilidad de perder a su segundo esposo adinerado por su propia avaricia y manipulación. Y yo estaba aquí, en esta hermosa hacienda, con un hombre que me amaba genuinamente, viviendo una vida llena de respeto, tranquilidad y propósito. La justicia, me di cuenta, no siempre venía de los tribunales o de actos dramáticos de venganza. A veces venía simplemente de vivir bien, de elegir sabiamente, de permitir que las personas que hacían malas decisiones vivieran con las consecuencias de esas decisiones. Mientras Eduardo y yo nos preparábamos para dormir en nuestra habitación con vista a las montañas, sentí una gratitud profunda. Gratitud por haber encontrado el valor para alejarme de lo que me lastimaba.
gratitud por haber encontrado a alguien que me valoraba, y gratitud por saber que Diego estaba en paz, sabiendo que su madre había encontrado la felicidad que se merecía. El precio de la traición había sido pagado, no por mí, sino por aquellos que habían elegido traicionar. Y yo, finalmente, era libre.